Buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de los webinars de APFAM. Les recordamos que por temas de orden, la rueda de preguntas se va a hacer una vez finalizada la ponencia. Los dejo con Bruno Ramírez para que pueda hacer la presentación de nuestro ponente de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Buenas noches, mi nombre es Bruno Ramírez, como indica Katia, formo parte de la Junta Directiva de APFAM. En esta oportunidad los acompaño como su moderador. En nombre de la Asociación Peruana de Facility Management, quiero agradecerles su asistencia a este webinar titulado Claves para entender la digitalización en Facility Management. Esta se encuentra a cargo de David Martínez, quien, bueno, voy a hacer una pequeña reseña de él. Es director global de FM House, firma internacional que brinda consultoría, capacitación e investigación en Facility Management. Cuenta con acreditación como experto en los procesos de normalización ISO 41000 de FM. Fue chair del Practice Network Group en EuroFM y miembro del Consejo de la Junta Internacional de la Fundación IFMA. Es miembro de FM Consultants Council y embajador de EuroFM para España. Bueno, sin más, pues lo dejo con David, a quien agradezco, pues, nuevamente apoyarnos, pues, en la asociación con un nuevo webinar. Gracias, David. Gracias, Bruno. ¿Se me oye bien? Sí, correcto, se oye bien. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer siempre que puedo colaborar con las distintas asociaciones y en vuestro caso creo que sois la asociación más activa en este momento en Latinoamérica. Entonces yo creo que cualquier cosa que se os pueda ayudar siempre será por el bien de la profesión. Yo creo que el título de la ponencia de hoy, de la charla, del taller, es bastante ambicioso. Para entender digitalización en Facility Management, primero tenemos que ubicar bien lo que es digitalización y luego ubicarlo en Facility Management. He intentado hacer un resumen de varias de las charlas que utilizamos en la parte de nuestra formación y un poco de novedades de lo que estamos haciendo en investigación para, yo creo que, ilustrar en el menor tiempo posible lo máximo en cuanto al alcance y a lo que está sucediendo en digitalización. Yo supongo que después pueden surgir dudas. Yo creo que dependerá del tipo de audiencia que acabemos en un área más de gestión, en un área más técnica. Cuando hablamos de gestión, de Facility Management, cuando hablamos de digitalización y dónde ubicar el componente, lo primero que tenemos que hacer es hablar de digitalización. Para nosotros, la digitalización es como buscar a Wall-E. Es este muñequito que va con una gorra y un jersey de rayas rojas que te ponen en un gráfico tangible. Yo creo que se pierde la eficiencia de lo que decimos. Si definimos digitalización es el proceso de convertir contenido analógico en contenido digital. O sea, eso es lo que es digitalización. Entonces, ¿cómo traducimos digitalización? He querido contaros un poco mi experiencia en lo que ha sido en estos años, lo que para mí ha sido la digitalización y cómo seguramente para muchos de vosotros ha sido algo parecido y no sabíamos lo que era. Mi primer encuentro con digitalización fue pues cuando estaba en la universidad. Estudié ingeniería y llega un momento en el que nos dicen, oye, podemos dibujar con un programa de diseño. ¡Wow! Esto era el año 1992, 93. Y nos decían, entonces tenéis que dibujar en un ordenador y aquello el plotter lo imprime. Yo imagino que no seré el único que en aquel momento decía, madre mía, pero merece la pena que esté una hora para hacer círculo del centro, al lado de... Hoy en día nadie se plantearía dibujar a mano. Pero en aquella época, pues tienes unos retractores que dicen, no puede ser, es mucho más complicado, no tiene sentido, yo dibujo más rápido a mano de lo que tú dibujas en ordenador. Bueno, en aquel momento no sabíamos que estábamos digitalizando, estábamos convirtiendo planos, esquemas, edificios, puentes, todo lo que hacíamos lo estábamos convirtiendo en un formato que te permitía que una máquina lo imprimiese, pero incluso con el mismo rotring, porque si veis, el mismo elemento que utilizamos para escribir era el que nosotros
desenroscábamos del tubo y lo poníamos en el plotter. Entonces, lo que hacía la máquina era convertir lo que nosotros habíamos hecho en un ordenador en un dibujo. Claro, con el tiempo veíamos que podíamos hacer cambios, que podíamos copiar y pegar, que podíamos escalar, que podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Pero en esa primera instancia, esa conversión de algo que hacíamos a mano en algo que podíamos meter en un ordenador, pues tenía sus dificultades. Después, nuestra siguiente relación con la digitalización fueron las calculadoras. Yo tenía esta calculadora, que es una HP, que lo que hacíamos era guardar información dentro. O sea, podíamos guardar información, guardábamos los apuntes de texto y, por supuesto, los utilizábamos en los exámenes para copiar. Pero, bueno, en aquel momento lo que hacíamos era almacenar información en digital dentro de la memoria de la calculadora e incluso poderla pasar a otras calculadoras, con lo que hacíamos era convertir datos, convertir los esquemas y los apuntes en algo que podíamos replicar en otro sitio. Ya no era solamente que lo que yo hacía lo podía imprimir en una máquina, sino que podía llevarme esa información de un sitio a otro, con lo que cada uno escribía unos apuntes y nos los pasábamos los unos a los otros. En aquel momento dijimos, bueno, nos cuesta mucho tiempo hacerlo, pero claro, ya la tenías guardada y con los años ibas teniendo los apuntes de todas las asignaturas de la carrera en la que teníamos teoría. Esto era digitalizar de aquella manera. Luego llegaron los ordenadores, los teléfonos móviles, perdona, los celulares. Claro, ¿dónde está la digitalización aquí? Porque aquí en realidad nosotros no estamos digitalizando. Lo que tienes es un dispositivo en el que tú marcas unos números y contactas por teléfono con alguien que no está necesariamente atado a un cable o que tú no tienes que estar atado a un cable. Pero ¿dónde está la digitalización? ¿Quién de vosotros recuerda ese momento, que además yo recuerdo como si fuera hoy, donde digo, ya, hasta aquí, ya no puedo más? Porque yo tenía mi celular, pero yo tenía un papel doblado 16 veces con todos los números de teléfono de mis amigos, de mis amigas. Y lo que tenía que hacer era cogía el papel, buscaba el número y entonces lo guardaba, o sea, lo marcaba en el teléfono. Claro, en algún momento decíamos, pero si el teléfono tiene una memoria interna. Y entonces íbamos al almacenar número. Y aquello fue como un descubrimiento. Nuestro proceso de digitalización fue coger los números que teníamos en ese papel con las esquinas dobladas y la tinta seguramente pasada de un lado a otro y meterlos dentro del teléfono. ¿Qué es lo que conseguíamos? No tener que marcar el número, sino buscar número y marcabas directamente. ¿A cuántos se les han borrado los números? Pues seguramente a todos. ¿Cuántos hemos tenido que volver a meter los números? Pero hoy en día eso ya no tiene sentido. O sea, todos tenemos los números guardados. Poca gente tiene un número guardado en un papel o en una tarjeta. Lo que estamos haciendo, estamos convirtiendo en digital algo que nos sirve para comunicarnos. Pero en aquel momento la digitalización no era el teléfono en sí, sino que era el poder acceder a esos datos. Y la primera vez que oímos digitalización como tal fue con estos dispositivos que podíamos convertir lo que estaba escrito en un libro en algo que nosotros podíamos modificar en un ordenador, que eran los OCR, los Optical Character Recognition. Lo que hacía era el reconocimiento de caracteres. Entonces aquello ya sí que lo entendíamos como digitalización. Decíamos, todo lo que pone en una hoja de papel, yo no tengo que escribirlo a mano, sino que yo lo escaneo, que aquello ya era digitalización, pero ese escaneo lo convierto en algo que yo pueda modificar. Porque si yo escaneaba algo que luego no podía modificar, simplemente tenía acceso a él, pero no lo podía cambiar. En la evolución de las distintas de digitalización, nosotros hemos ido descubriendo que lo que estábamos trabajando es con información, con datos, con números, con textos, pero eso había que guardarlo en algún sitio. Claro, el almacenaje, la forma en la que yo guardo esa información es algo que había que entender. Cuando nosotros hablábamos de almacenaje, hablábamos de bits o hablábamos de bytes. Os he hablado de la calculadora que teníamos, la tengo aquí. Esta calculadora que yo tengo tenía una tarjeta de memoria de 32K. 32K de memoria. Un byte son 8 bits, quiere decir 8 unos y ceros. 32K son 262.000 unos y ceros. Hoy en día
En un USB de este tipo, de este tamaño, tenemos 10 gigas. Entonces, la capacidad de almacenaje ha permitido que manejemos información de una forma diferente. Si nosotros no pudiéramos ser capaces de almacenar la información, aunque nosotros generáramos esa información, no podríamos manejarla. Entonces, una foto de 1 mega, para que eso no se tiene 8 millones de unos y ceros. Una foto de 1 mega. ¿Cuántos teléfonos hacen fotos de 10, 12, 20 megas? Entonces, esa información nosotros tenemos que trabajar en la forma de almacenarla. Eso quiere decir manejo de datos. Y el manejo de datos implica procesar esos datos. Todos esos millones de unos y ceros, que es lo que nosotros registramos, no sirven para nada si no somos capaces de convertirlos. Si tú me mandas en una Excel 8 millones de unos y ceros y me dices, eso es una foto, yo no soy capaz de verla. Yo tengo que interpretar esos datos. Tengo que poder entender de qué manera los manejo. El manejo de datos es un tema que está revolucionando lo que nosotros, la sociedad en la que vivimos, que llamamos la sociedad de la información. Todo lo que nosotros estamos manejando son datos. Cada día se generan 2,5 billones de gigabytes. Cada día. Eso quiere decir que cada persona genera 164 gigas por año. Generamos la información de 164 gigas por año. Mi ordenador tiene 20 gigas. O sea, imaginad la cantidad de información que se está haciendo. ¿De dónde salen esos datos? Pues esos datos salen de las personas y de otras muchas cosas, pero nosotros somos generadores de datos. Desde el momento que nosotros nos levantamos, generamos un dato que es ¿a qué hora he puesto el despertador? Y seguramente el despertador no es un despertador, es vuestro teléfono móvil, con lo que sabe a qué hora te has levantado. Y sabe qué es lo primero que has visto. Y sabe la ruta que has cogido para ir a trabajar. Y sabe si has parado en una tienda a comer porque has dejado un registro con una tarjeta de crédito. Y sabe dónde estás trabajando y a qué hora has entrado. Y sabe a quién escribes un correo. Y sabe a quién llamas por teléfono. Toda esa información deja una huella, queda registrada en algún sitio. Entonces, todos esos datos se tienen que poder almacenar en algún sitio o se deben almacenar en algún sitio. Ese almacenaje tiene un consumo energético tremendo. El 2% del consumo energético mundial se lo llevan los centros de almacenaje de datos, para que os hagáis una idea. La pregunta sería, ¿y para qué se almacenan esos datos y por qué no se pierden? Bueno, ese es un tema que veremos después. Pero nosotros necesitamos poder acceder a esa información. Pero fijaros que estamos hablando de datos y de información. No es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros tenemos que diferenciar qué son los datos. Los datos son la base de nuestra estructura. Los datos son unos y ceros. Los datos son números, son registros que se obtienen de forma aislada por un sistema. Y la forma en la que se almacena siempre va a ser como bytes, como bits, como números. Cuando yo tengo una serie de datos y esos datos me permiten entender algo, entonces sí que tengo información. Cuando yo proceso una serie de datos y lo convierto en información, entonces sí que sé, entiendo, tienen un significado para mí. Es una hora, es una temperatura, es un valor, es un sistema que me ha dado una respuesta, una luz verde. Esa información, cuando yo soy capaz de ubicarla en un entorno, entonces me genera un conocimiento. Ese conocimiento quiere decir que yo lo pongo en un contexto, entiendo el cómo y dónde lo rodea. Y cuando yo soy capaz de aplicar y entender el porqué de esos datos, entonces mi conocimiento se convierte en sabiduría. Y esto es lo que me ayuda a mí a predecir o a adelantarme ante distintos elementos. Esto es clave. Se utiliza la palabra información erróneamente y se utiliza la palabra erróneamente. Nosotros, cuando yo digo mi puntuación es 4, un 4 es un dato. Si yo tengo información, digo no, mi 4 es el valor que tengo 4 sobre 5. Mi conocimiento sería 4 sobre 5 y cuánto tuve el mes pasado. Entonces, eso me está ayudando a entender qué ha sucedido. Y mi sabiduría es decir qué tengo que hacer para que ese 4 se pueda convertir en un 5. O si merece la pena que se convierta en un 5. Dentro de Facility Management nosotros estamos trabajando con una cantidad de datos tremenda, pero cuando nosotros nos estamos refiriendo a digitalización,
Entonces, estamos volviendo a lo mismo. Estamos diciendo, ¿dónde está la digitalización en Facility Management? Aquí todavía es más difícil de encontrar. La digitalización en Facility Management es algo que está ahí, pero que muchas veces no sabemos cómo atenderlo. Además, el problema que tenemos en Facility Management es ¿qué responsabilidades tenemos nosotros frente a la digitalización? ¿Qué responsabilidades tenemos como responsables de FM ante la digitalización? ¿Qué hace el personal de IT, la gente de tecnología? Ellos nos han adelantado. O sea, la gente de IT eran los que el año en el que yo me compré esta calculadora, en las empresas había un informático. Y ese informático era la persona que iba y te arreglaba el ordenador, los que tenían ordenadores. Hoy ese informático es el director de IT o el CIO, el Chief Information Officer. Nosotros seguimos siendo un departamento de soporte que no está reconocido. Las organizaciones no saben qué es lo que puede hacer el FM. Las organizaciones no reconocen la capacidad de encargarnos de los aspectos del corporate real estate, la gestión de los activos, de soporte, los proyectos, la parte de workplace, los facility services y la energía. Muchas organizaciones no llegan a entender que todo esto es parte del FM. Entonces, cuando nosotros estamos buscando digitalización dentro de lo que es Facility Management, tenemos un problema. Porque competencias, áreas a las que nosotros podríamos llegar, el departamento o la organización nos dice, esto no es responsabilidad tuya y te quedas colgado. O lo que te dicen es, esto no es tuyo, esto lo lleva el departamento de IT. El departamento de IT va a coger cosas del FM, creo que lo he nombrado alguna vez. La parte de seguridad, la seguridad empieza a ser tecnológica. La seguridad tiene un aspecto tecnológico. Esa seguridad no es solamente presencial. Entonces, cuando las organizaciones se den cuenta que es más barato poner unos sensores, poner unas cámaras y registrar algo que poner una persona que es disuasoria y que si ocurre algo no tiene capacidad para actuar, perderemos esa responsabilidad. O esa responsabilidad bajará o quedará a cargo de las personas de IT, que además tendrán una capacidad tecnológica que no tienen ahora. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la digitalización de FM, tenemos que entender dónde está el FM. O sea, dónde está el FM y la relación que tiene con las distintas áreas. Entonces, la primera área que nosotros tenemos es, vamos a ver dónde está la empresa. ¿Cómo de digitalizada está la empresa? Nosotros somos un departamento de soporte, correcto, y estamos viendo la capacidad de digitalización que tenemos, que veremos en qué áreas lo metemos, correcto. Pero yo no puedo estar más digitalizado que la empresa, ni puedo intentar alcanzar un nivel de digitalización superior al de la propia empresa. Entonces, ¿cómo maneja la empresa el papel? ¿Cómo maneja la empresa los datos y la información? ¿Cómo la registra? ¿Está centralizada? ¿No está centralizada? Entonces, yo tengo que mirar a la organización. Tengo que entender qué nivel de digitalización tiene la organización. Pero también tengo que ver los edificios. Facility Management está vinculado a las personas y a los edificios. Pero la relación con las personas que yo tengo depende de darle soporte. Y el soporte tiene que estar vinculado con el negocio. Entonces tengo que mirar los edificios. ¿Qué nivel de digitalización tienen los edificios? ¿Qué información me están dando los edificios? La mayoría de los sistemas tienen unos buses de datos que generan millones de datos a la hora. Millones de datos a la hora. Pero ¿cómo yo convierto esos datos en información? Yo sé hacer una media de la temperatura que me detecta un sensor y me está dando 40, 50, 60 datos por minuto. Yo estoy utilizando esa información para definir cuál es la temperatura media o para comparar cómo esa temperatura ha levantado o ha actuado un sistema. Entonces, si los edificios no generan esos datos, no tengo acceso a esos datos, difícilmente puedo digitalizar. Aquí hay un ejemplo muy bueno que utilizamos con una empresa que está en Escocia y la empresa está ubicada en un castillo. Entonces, la empresa es una empresa tecnológica, es una empresa fuerte, pero la capacidad que tiene el edificio de generar información a través de los datos de la actuación es muy baja, porque no tiene esa infraestructura. Pero las personas y la forma en la que trabajan sí que está digitalizada. Y el tercer aspecto que tengo es mi área de soporte, la capa de Facility Management. La capa de Facility Management tiene que estar alineada con la capacidad de digitalización o la actividad de digitalización que tiene la empresa. Pero también
tiene que estar alineada con la realidad de los edificios. Entonces, si yo no entiendo que estoy en el medio entre qué hace la empresa y cuál es la capacidad de mis edificios, difícilmente podré tomar decisiones sobre cómo estoy acercándome a esos niveles de digitalización. Cuando nosotros hablamos de digitalización en nuestro área, nosotros hablamos de información. Hemos convertido los datos en información y tengo que entender dónde está y si puedo acceder a ella. Es así de sencillo. Cuando nosotros hablamos de digitalización, nosotros tenemos que entender dónde está la información. Estos papeles. Es que no son papeles, es que son digitales. Vale, pero esa información, antes de que sea digital, tú la tienes que tener ubicada en algún sitio. Y esa ubicación puede ser en un archivo, en una carpeta. Eso quiere decir que limitar la ubicación y limitar el acceso está dificultando los niveles de digitalización. Cuanto más accesible está la información y más centralizada, mayor nivel de digitalización voy a poder tener. Si una organización tiene mucha documentación repartida en distintos sitios y esa información es distinta, no está centralizada y además no se puede acceder. Entonces, el manejo de esa información se puede resumir como el manejo del papel. Si una información tiene poco papel, es que está muy digitalizada, entendiendo el nivel general de dónde está tu información y cómo puedes acceder a ella. Nosotros, cuando hacemos estudios a las empresas, les preguntamos sobre qué tipo de información se maneja y dónde está almacenada y quién puede acceder a ella. Y luego preguntamos aspectos relacionados a cada cuánto se actualiza o cada cuánto se valida que la información es correcta, porque tú puedes tener la información centralizada y la puedes tener accesible y no revisarla más que una vez al año. Tienes peor calidad de información. Entonces, cuando nosotros hablamos de digitalización desde la forma más estricta de FM es la información que nosotros tenemos y que la empresa necesita para trabajar, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde está? ¿Y quién puede acceder a ella? El objetivo es que la información tenga un punto único de acceso. Cuando la información esté duplicada, es un error. Cuando la información no esté actualizada o no sea válida en el tiempo en el que se necesite, es un error. Pero, claro, no solamente hablamos de información. Cuando hablamos de digitalización, no solo nos imaginamos una oficina con papel cero. Entonces, ya entramos en otro campo de la digitalización. Ya no es solamente la digitalización de la información, estamos hablando de la tecnología. Y aquí es muchas veces donde entra el error. Estamos confundiendo digitalizar con tecnificar. Digitalizar es el manejo de esa información de una manera, como os he dicho, centralizada, de una manera accesible. Eso quiere decir que tiene que estar digital, porque si está en papel no va a poder cumplir esas reglas. Pero luego hablamos de tecnología. Existen muchísimas tecnologías, existen muchísimas novedades que están cambiando pues la forma en la que se hacen negocios en muchas áreas. Entonces, nosotros hemos trabajado en identificar cuáles de esas tecnologías van a poder impactar en las actividades que hacemos dentro de Facility Management. El objetivo es que podáis conocer estas tecnologías, que algunas seguramente ya las conoceréis, y ver de qué manera pueden impactar. Como os he dicho antes, las organizaciones no reconocen la actividad del FM o no entienden todo el alcance de la actividad del FM. Entonces, algunas de las cosas que os voy a contar nos pueden parecer que nunca serán competencia nuestra, sí que pueden ser de otros departamentos o de otras áreas, y también va a depender del tipo de empresa. No es lo mismo un hotel, un hospital, un centro comercial que una oficina. ¿Okay? Entonces, habrá cosas que pueden aplicar el mayor o menor grado de implantación. El primer área que vamos a ver son la parte de aplicación de gestión de datos. O sea, la gestión de datos aplicada. Luego veremos que hay un apartado genérico. El primero que vamos a ver es BIM. O sea, la parte de BIM, todo lo que nosotros estamos relacionados con Building Information Management. Quiere decir, la capacidad que yo tengo de convertir aquel plano que yo hacía en AutoCAD, que era un plano en 2 dimensiones, convertirlo en algo no solo en 3 dimensiones, sino que el sistema entiende que tiene unos volúmenes, que tiene una construcción y que yo puedo llegar a modelar la forma en la que se comporta a la hora de construir. La gente que sabe de BIM se dice que bueno, puede llegar a influir en la parte de operación. Entonces, BIM es uno de los elementos que va a convertir
o que puede ayudar a la actividad que hacemos en Facility Management. Siempre que la organización esté construyendo. También hay casos en los que hablamos que tú puedes modelar en BIM un edificio construido. Yo creo que la realidad es que yo no puedo desmontar según qué cosas y meter según qué elementos dentro de un sistema si yo no lo he hecho mientras lo he construido o antes de construirlo. También vamos a hablar de los sistemas CAFM. Casi todas las empresas tienen. CAFM es un sistema de asistencia por ordenador al FM y WMS es Integrated Workplace Management Systems. Son los sistemas de apoyo a la gestión de la actividad del departamento de FM. Estos son los dos nombres genéricos y luego tienes sistemas específicos de energía, de gestión de activos, de gestión de proyectos, de los facilities, helpdesk, de gestión de workplace, de confort, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son los dos nombres genéricos. Esto es algo que más o menos las organizaciones entienden que pueden llegar a necesitar. Y digo pueden llegar a necesitar, porque hay organizaciones que dicen, no, todas las empresas necesitan un CAFM. Bueno, yo he visto empresas muy importantes que trabajan con Excel y tienen sus problemas resueltos. O sea, que yo creo que si no hay que gastar, no se gasta. Pero bueno, es una de las tecnologías que nos puede ayudar porque están integradas con otras áreas de la organización, sobre todo las que tienen aspectos vinculados con los ERPs, que son los sistemas de operación de la propia organización. Luego tenemos los sistemas del edificio, los Building Management Systems. Son sistemas vinculados a los propios edificios. Son sistemas que nos van a permitir conocer lo que está sucediendo. Aparte de la aplicación de los datos, tendríamos los actuadores, que no los hemos metido aquí ni están en el otro apartado. Los Building Management Systems vienen por defecto y lo que tengo que hacer es asegurarme que toda la información que yo recibo la puedo procesar y entonces sí que adquiero conocimiento. La información que yo recibo de la temperatura que tienen unos sensores o de los niveles de apertura que tienen unas rejillas me da información, pero yo puedo determinar en qué forma están satisfaciendo las necesidades de la organización en ese momento, de una planta, de una zona o, por ejemplo, de un sistema de calefacción o de aire acondicionado. Tenemos los sistemas de localización, que son sistemas que te ubican. Estamos viendo sistemas externos y sistemas internos, son los sistemas de localización, de geolocalización. Tenemos herramientas de simulación, que también nos están ayudando a aspectos de Facility Management. Por ejemplo, simulación en ocupación de un edificio. Oye, ¿cómo se ocupa y cómo se vacía un edificio? ¿Cada cuánto pueden entrar las personas y de qué manera pueden salir? Esto que se utilizaba sobre todo para evacuaciones, ahora se está utilizando con el COVID. Estamos viendo sistemas de simulación que dicen de qué manera se puede ocupar un edificio si yo tengo que esperar 1 hora o 10 minutos o 20 minutos hasta que se libera el ascensor porque suben de uno en uno, cuánto tiempo me cuesta. Entonces los sistemas te dicen qué horario tendrías que tener para asegurar pues, que realmente la gente espera lo mínimo posible. Y lo mismo a la hora de evacuar, cuando estamos evacuando edificios. También tenemos sistemas de cálculo, pues a lo mejor cálculos de estructuras, pero también cálculos de comportamiento, de temperaturas. Cómo están circulando las personas dentro de una organización. Cuáles son las zonas más calientes. Incluso ahora también con el COVID, lo que se está haciendo es, se está viendo las distancias dentro de las que se mueven las personas por los paths, por los caminos que generan y lo que yo tengo que tener para asegurar el mínimo contacto entre las entradas y las salidas. Estos son elementos que tenemos dentro de FMI que nos pueden servir. Y los sistemas de detección y ubicación de posicionamiento. Son sistemas de rastreo que lo que te permiten es ubicar dónde están los sistemas y medir desde distancias a posiciones, ¿vale? Se utiliza sobre todo en grandes organizaciones o con extensiones más grandes. Luego tenemos, en temas de comunicaciones, tenemos los sistemas 5G, que son sistemas de telefonía que van a permitir una conexión de datos, van a permitir un volumen de transmisión de datos a unas velocidades y unas cadencias mucho mayores de las que tenemos ahora, lo que nos va a permitir, a título personal, pues bueno, que puedas ver o descargarte un programa o una serie en tiempo récord, pero a nosotros nos va a permitir trabajar, por ejemplo, con unas realidades y con unas presencias que no tienes ahora. Cuando hablamos después de realidad virtual, estamos hablando de que, bueno, yo tengo acceso a una información en un punto determinado con una velocidad de transmisión concreta. Cuando yo tenga 5G, yo voy a tener en mi móvil la capacidad de tener presencia virtual en tiempo real en cualquier sitio. O sea, la otra persona va a parecer que está conmigo. Yo voy a poder interactuar en un sistema, por ejemplo, de modelado 3D
con la otra persona ubicada en otro sitio. Y los sistemas de infrarrojos, los sistemas de ultrafrecuencia, que son las etiquetas estas que tienen para cuando no robas en una tienda y te detectan, las estamos metiendo para contaje de elementos, para ubicaciones de posiciones, para temas de almacenaje o temas de repuestos. Entonces, activas y pasivas son que no cambian y pasivas que, dependiendo de su ubicación, mandan una señal a los sensores. También, por ejemplo, para temas de centros comerciales o temas de seguridad en grandes áreas. Tenemos la parte de los sistemas operacionales aplicados a la actividad del FM. Y el primero que tenemos son sistemas remotos de tratamiento de información, o lo que llamamos telemantenimiento. Empezamos a tener sistemas, se empezó con el tema de energía, donde lo que se hacía era monitoreo. Entonces, la monitorización te estaba diciendo el consumo que estaba teniendo un sistema desde cualquier punto. Esos sistemas remotos se convirtieron en actuadores remotos. Entonces, lo que te permite hacer es operar maquinaria y poner maquinarias en mantenimientos y autodiagnósticos desde sistemas remotos. Esto yo creo que es de lo más novedoso, sobre todo para cuando una organización tiene un portafolio muy disperso y lo que necesita es, sin tener personal on-site, el poder tomar decisiones para poder actuar sobre equipos a distancia. Tenemos los sistemas de medición avanzada. Lo que estamos haciendo es, igual que en el anterior podíamos registrar, en este caso lo que estamos haciendo es medir de una manera contrastada y comparada con otros sistemas. O sea, el sistema de medición de un avanzado de infraestructuras no solamente sirve para recoger datos, sino para que comparándolos con otros nos esté dando una información que nos ayude a tomar decisiones. Es parecido a los medidores inteligentes. Lo que estamos haciendo es recibimos unos datos que son información que en base de lo que tenemos dentro del entorno se está convirtiendo en conocimiento y en base a ese conocimiento tomamos decisiones. Tomamos las decisiones nosotros o las toman sistemas inteligentes basados en inteligencia artificial, por ejemplo. Tenemos los actuadores y sensores de todos los niveles. O sea, ahora podemos saber lo que está sucediendo con un sensor Wi-Fi, por ejemplo, temperatura o presencia. Ponemos unos sensores debajo de las sillas y sabemos si hay alguien sentado o no por el movimiento o la presión. Ponemos unos sensores de temperatura y sabemos si la temperatura que hay en una determinada área es la que dice el sistema que tiene. La diferencia de estos sensores es que están ubicados en los puntos en los que yo quiero. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se hace un edificio, el termostato está en una pared, que seguramente no es la temperatura a la que están las personas que están en esas salas. Los actuadores están utilizando sistemas Wi-Fi o sistemas de comunicación de baja tensión, lo que hace que los gastos sean mínimos, ¿no? El consumo que tengan sea muy bajo. También el rango de alcance es menor. Y tenemos sistemas biométricos. Los sistemas biométricos lo que nos están dando es una interfaz entre el ser humano y la situación que tiene. Los sistemas biométricos propios son la huella dactilar, que seguramente casi todos los tendréis en vuestros móviles o en vuestros ordenadores. Tenemos sistemas biométricos de la retina, de la cara. Tenemos sistemas de reconocimiento facial de la cara que por temas de protección de datos está diciendo protección personal que a lo mejor no son tan válidos. Y tenemos unos sistemas, por ejemplo, que reconocen las venas de la mano. Hay unos ratones, unos sistemas de seguridad de una marca concreta que lo que hacen es ver la huella del sistema que tienes en la mano. Con lo que, igual que una huella dactilar, si te cortan un dedo podrían llegar a desbloquear un ordenador o un teléfono, en esto no sucede porque solo funciona con los pulsos que tiene y la forma en la que actúa. Son sistemas, por ejemplo, de alta seguridad metidos dentro de lo que es el ser humano. Y otros que son biométricos y que pueden ser externos, que serían todo lo que puedan ser sensores, wearables o incluso cápsulas que nosotros llevamos metidas dentro del cuerpo. En los países nórdicos hace mucho tiempo que las personas llevan ya una capsulita donde llevan todo su historial médico y cuando tienen algún problema simplemente si el sistema detecta que está caliente, o sea que está dentro del cuerpo, libera la información y seguramente puedes tener un código a no ser de que estés en un sistema de emergencia. Y luego tienes los escáneres 3D que lo que están dando son
sistemas de multipuntos. Ahora ya están optimizados, hasta son unas mochilas. Entonces, tú vas andando por un espacio, por un entorno, y va mandando unos haces de millones de puntos, millones de puntos, y lo que hace es genera un mapa de puntos de la zona en la que estás. Entonces, en vez de medir con un metro, lo que haces es modelar unos espacios en un tiempo récord. Estos sirven tanto para espacios donde tú los puedas llevar, como meter estos sistemas pues, dentro de una nave, dentro de una cueva, dentro del espacio que tú quieras, o por ejemplo de edificios en los que no se pueda caminar. Estos escáneres 3D también nos sirven para áreas en las que no se pueden acceder las personas y van montados en unos robots, en unos trolleys, y lo que haces es, estás dejando que los sistemas hagan el escaneo. Obviamente, un sistema de estos no es caro, o sea, no es barato, pero compensa cuando tienes que escanear o modelar superficies o que son poco accesibles o que no son o que son complejas, ¿de acuerdo? Y luego la impresión 3D. Este es uno de los aspectos que en el estudio que os contaré después me ha sorprendido, porque yo creo que la impresión 3D, la impresión industrial 3D, es uno de los aspectos importantes dentro de Facility Management. El que nosotros podamos ser nuestros propios fabricantes de según qué piezas, según qué recambios o máscaras, como se han estado haciendo, por ejemplo, para el tema del COVID, es un tema que yo creo que muchas empresas, sobre todo proveedoras de servicios, van a cambiar la percepción que tienen de esto, y tenemos que saber por lo menos lo que es. Luego tenemos los temas de procesado de datos. Como os decía, que tenemos los sistemas de adquisición y análisis de datos, que son todos aquellos elementos que actúan como interface. Antiguamente iban vinculados, por ejemplo, a las bases de los BMS. Ahora los sistemas de adquisición de datos son tan variados como una cosa que se llama el Smart Dust, que se llama polvo inteligente, que son unos microsensores que están en el aire y que detectan hasta 18 parámetros distintos: temperatura, humedad, posición, y lo que hacen es mandar esa información. Entonces, la adquisición de datos no tiene por qué ser mecánica, o sea, no tiene por qué ser manual. Esto lo que está haciendo es automatizarlo. Cuanto más automatizada esté la adquisición de datos, más operativo es el control de digitalización de un servicio, de un sistema, que es lo que tienen los edificios más inteligentes, que lo que hacen es saben lo que está pasando, quién está y cómo está en cada momento, prácticamente en tiempo real. Un elemento muy de moda del procesado de datos dentro de la tecnología vinculada con la digitalización de FM es lo que llamamos los gemelos digitales. Lo que estamos haciendo es, estamos creando modelos paralelos a los reales, pero con un comportamiento digital. Entonces son sistemas de simulación avanzados donde estoy metiendo el comportamiento de un edificio. Y hacía años teníamos sistemas de modelación. Lo que hacíamos era ver cómo se van a comportar los inmuebles. Ahora lo que hacemos es cómo se comportan los inmuebles con las personas. No solamente con temas de temperatura, sino con temas de con temas de ventilación, con temas de fluido dinámico y aspectos externos, aspectos internos, circulaciones, etc. Entonces, lo que estamos viendo es, antes de que se genere algo, antes de que se construya, veamos cómo se comporta, utilizado cuando está hecho y antes de que esté hecho. Hablamos de los protoedificios, por ejemplo, o los protomodelos. Y tenemos blockchain. Blockchain es uno de los aspectos que también está vinculado con el procesado de datos. Lo que nos está haciendo blockchain nos está garantizando que una serie de cadenas de información se validan en dos puntos, en la salida y en la entrada. ¿Cómo aplicamos eso a FM? Bueno, por ejemplo, en temas de contratos. A la hora hay bastantes empresas que están empezando a estudiar que todos sus contratos están manejados con cadenas de blockchain. Lo que haces es, estás asegurando el cumplimiento y cuando se ha cumplido estás garantizando el pago. También se están utilizando en sistemas de helpdesk para asegurar que todas las alertas, todo lo que esté abierto, se valida en el final, con lo que no haya ni duplicidades ni errores. Entonces, bueno, blockchain nos suena algo un poco de otra galaxia, pero hay empresas que lo están utilizando y es aplicable dentro de FM. Lo que tenemos que hacer es, por lo menos, saber que existe y que nos puede llegar a tocar, por lo menos ofrecerlo como una solución. Y luego tenemos, dentro de los aspectos de inteligencia artificial, tenemos todos los sistemas que nos ayudan con el procesado de lenguaje, que nos pueden servir tanto para traductores simultáneos, uno de los aspectos más importantes, como para interpretado de peticiones. O, por ejemplo, lo que se está haciendo es, igual que tú en tu teléfono móvil puedes escribir un mensaje
y el mensaje obviamente se puede grabar en voz, pero también se transcribe. O sea, yo digo, hola, quiero venir, él me lo escribe. Estos sistemas lo que están haciendo es, están entendiendo lo que yo le pido o cómo se lo pido. Y también para sistemas de interacción de solicitudes. El tema de reconocimiento de imágenes sirve dentro de, por ejemplo, los sistemas que hay de mantenimiento. Estoy con un teléfono, con una tableta, estoy viendo un sistema, un equipo, y el ordenador está entendiendo la imagen que yo le estoy mandando y me está identificando qué posibles errores o qué posibles desajustes hay. Entonces, lo que estoy haciendo es teniendo una especie de asistente que lo que hace es entiende las imágenes que yo estoy viendo y me las explica. Tenemos lo que es la parte de Machine Learning. Machine Learning es una fórmula en la que yo estoy haciendo que las máquinas aprendan a reaccionar ante estímulos externos. O sea, la inteligencia artificial es algo que para un humano es muy sencillo, pero que para una máquina es muy complicado. O sea, una máquina no piensa, una máquina ejecuta una serie de acciones que tú les das en un programa. Entonces, es la diferencia de una programación o de informática. Inteligencia artificial lo que hace es que la máquina tome decisiones sobre cosas que para nosotros son muy sencillas, pero para ella no. Entonces, el Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial a que las máquinas sean las que puedan decidir qué es lo que tienen que hacer en un momento determinado y que no esté programado, porque si no, eso sería un programa. Si esto es así y esto es así, haz esto. Es un programa, es una rutina que ejecutan. Entonces, Machine Learning se está utilizando sobre todo para los sistemas o los actuadores que están vinculados con el funcionamiento de equipamiento de máquinas, sobre todo en entornos industriales. El Deep Learning es algo que es un tipo de Machine Learning que lo que estamos haciendo es tenemos unas escalas, tenemos como una especie de jerarquías y lo que estamos diciendo es, cuando tú seas capaz de hacer esto, va al nivel siguiente. Cuando puedas hacer esto, ve al nivel siguiente. Entonces, esto lo que te está haciendo es procesar mucha información desde un nivel muy abstracto e ir concentrándolo en algo que a ti te puede interesar detectar. Lo mismo, estamos trabajando con sistemas de inteligencia artificial en Deep Learning y lo estamos viendo en sistemas complejos de mantenimiento, donde está recibiendo millones de datos y está aprendiendo a decidir qué tipo de actuaciones tiene que hacer para que un sistema no se detenga. Sobre todo, esto se está utilizando en grandes empresas de energía, en grandes petroleras. Entonces, son sistemas que se están anticipando a lo que hay que hacer y que nosotros tenemos que no programarlas, sino enseñarles, que esa es un poco la diferencia. Y luego tenemos Generative Design, que es una forma de diseño que es algo más centrado en la capacidad que tienen los sistemas de entender hacia dónde van. Entonces, en vez del sistema de desarrollo lógico que nosotros hacemos, ellos están integrando distintos parámetros para concluir con diseños más avanzados de lo que podríamos hacer nosotros con la información que tenemos. Y luego tenemos aspectos de la realidad extendida. Realidad extendida es el nombre que le hemos dado o la agrupación que hemos puesto dentro del proyecto para decir, oye, todo lo que tenga que ver con realidad virtual, realidad asistida, pero dentro del área metemos asistentes virtuales. O sea, los asistentes virtuales están combinando partes de las tecnologías que hemos visto antes. Por ejemplo, la capacidad de yo entender en cualquier idioma y la capacidad de saber dónde estás me permite que un asistente virtual sepa lo que quieres y te acompañe. Entonces, esos asistentes virtuales pueden ser desde los hologramas que se presentan en paredes hasta las personalizaciones de las ayudas que tienen las pantallas planas. Esto es una de las cosas que está, que está implantándose más rápido en FM. O sea, desde hace mucho tiempo, yo recuerdo mis primeras visitas a Google hace años en Dublín, donde ya la persona que está en recepción no está para atenderte a ti, está para hacer bulto. Porque cuando tú quieres hablar con alguien, tienes que ir a tu tableta y tienes que decir quién vas a ver. Ahora esa tableta, que es a quién vas a ver, es alguien que te habla. Dice, hola, ¿quién vienes a ver? Y tú le dices, vengo a ver a tal. ¿Es esta? Sí. ¿Que tienes cita? No. Y entonces interactúa contigo. Entonces, esos son sistemas que lo que están haciendo es, te están garantizando que tienes atendida la recepción 24 horas, con un coste mucho menor. Tiene sus lados diferentes, pierdes ese valor humano, pero bueno, son soluciones que puedes aplicar en según qué entornos y en según qué empresas. Tenemos lo que es la realidad virtual, que es el ver cosas diferentes que no existen dentro de un espacio o a través de unas lentes, sobre todo utilizado para modelaje y lo estamos utilizando también para reuniones virtuales.
sea, la otra persona no está, pero yo parece que está. Entonces, el tema de personalización o el tema de telepresencia está vinculado con la otra persona no está ahí, pero yo puedo interactuar con ella. Lo que es la realidad aumentada, que es yo a través de las gafas veo lo que hay en el otro lado y me sale información adicional sobre los elementos que yo veo, por ejemplo, utilizados en mantenimiento y utilizados con un sistema de reconocimiento de imágenes. Me pongo las gafas, yo veo el equipo, me detecta qué hay o qué no hay y las gafas me están diciendo esto de aquí no es, esto lo tienes que cambiar o esto necesita que lo apretes o lo que sea. Normalmente lo que están haciendo es están asistiendo, son sistemas de asistencia en mantenimiento. También se utilizan para visualizar lugares donde estás o para reconocer quién está sentado en un sitio o en otro. Por ejemplo, estos son de los sistemas más avanzados. En FM no tardaremos en tener esos sistemas de reconocimiento facial y que nos están diciendo si una persona tiene calor o no y que puede actuar un sensor. La policía china, por ejemplo, tiene unas gafas hace ya años que detectan caras y hoy en día las gafas que llevan ellos van vinculadas a un sensor, detectan la cara de las personas y si las personas tienen cualquier tipo de búsqueda o cualquier tipo de deuda con la justicia, se lo detecta. Esas cámaras están vinculadas además con los sistemas de cámaras que tienen. Sabéis que en China les dan una nota, es como una nota al ciudadano. Si te cruzas un semáforo en rojo, si no pagas una multa, vas perdiendo puntos. Entonces esos puntos te hacen o que tengas que dar cuenta o que no te permitan volar o que no te permitan coger un medio de transporte o que no te permitan ir al cine. ¿Okay? Allí el control es mayor. Entonces, la policía ya lleva esas gafas. Imaginaros que las tiene alguien de un departamento FM. Sé quién está, sé quién no está, sé lo que hacen, vinculadas a seguridad. Y la realidad mixta, que es, aparte de yo generar algo que no existe ahí, me está dando información que sí que puede estar vinculada con algo que tengo en el entorno o vinculado a lo que yo estoy viendo, a lo que estoy buscando. Por ejemplo, para buscar gente las he visto. La parte de robotización, el uso de los drones y los microdrones, yo creo que ya está bastante generalizado, ya no nos sorprendemos cuando una empresa tiene un dron con una camarita que sube para revisar las cubiertas, que lo puedes meter en zonas a las que no tienes acceso, los microdrones, que son drones realmente chiquititos que pueden llevar pues desde dentro de zonas angostas hasta canales o incluso por canalizaciones de aire acondicionado. Entonces lo que haces es, metes un microdón, ves lo que hay. Antes había unos robots pero que andaban, pero no pueden ir arriba o hacia abajo. Los microdrones sí que pueden. Sistemas súper baratos, súper fiables, y yo creo que en todas las organizaciones medio grandes habrá alguien que sea el que tenga el título, el carné o que sea capaz de pilotar los drones. El tema de la robótica creo que está bastante avanzado, desde los temas de limpieza, en los que vemos que hay sistemas automáticos que están haciendo la limpieza, que siempre parece que es de suelos, y hay sistemas que se levantan y pueden limpiar a distintas alturas, pueden incluso limpiar suelos, limpiar paredes. Entonces, el avance es importante. Y todo lo que es los humanos, lo que llamamos el humano 2.0, que tiene que ver con los exoesqueletos, sobre todo para empresas que mueven pesos, centros comerciales, centros logísticos. Entonces, es un esqueleto que se pone alrededor del cuerpo y lo que te permite es mover una cantidad de peso mayor o mover un peso sin tener el riesgo para la salud. Entonces, estos son los elementos que tenemos dentro de la tecnología y que pueden, erróneamente dicho, llevar a esa digitalización de la organización. Lo que estamos haciendo es tecnificar la organización y meter elementos que son tecnológicos y que me van a generar datos. Lo más importante es que esta tecnología lo que está haciendo es generar un intercambio de datos mayor. Pero claro, con toda esta generación de datos tenemos un problema y es, ¿y de quién son los datos? Claro, toda la información que tú recoges respecto a lo que tú haces en tu casa, la recoge Google, la recoge Facebook, la recoge LinkedIn, pero ¿y la información que generas mientras estás trabajando? La información que genera una organización como departamento de FM, ¿de quién es esa información? ¿Qué hacemos con esa información? Tenemos que, sobre todo, tener cuidado a la hora de quién puede acceder a esa información. Hemos dicho que tiene que estar centralizado y tiene que estar accesible. Pero esa información puede ser crítica sobre, no solamente sobre la propia operación de la organización, sino puede ser sobre las personas. Entonces te estás moviendo con datos de
conocimiento que pueden llevar a espionaje industrial, o datos vinculados con protección de datos personales, de qué hace una persona, si se queja, si no se queja, si tiene un problema, si... Entonces, los datos, la propiedad de los datos es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en elementos de digitalización, tanto de digitalización concepto papel como de tecnificación. Y lo último es pensar en la ciberseguridad. Ciberseguridad nos suena como a película de Misión Imposible, pero el hackeo de los sistemas está vinculado al nivel de digitalización. Si en tu empresa no tienes una wifi, no tienes una red y todo lo tienes en carpetas de papel, pues es difícil que te hackeen. Pero si tú tienes todo en digital, tu información está en la nube, los accesos remotos los puede tener cualquiera desde cualquier sitio, tienes más posibilidades que te hackeen. Y todas las grandes organizaciones han sufrido algún tipo de hackeo. Si tu empresa no es una gran multinacional, todavía tienes más posibilidades. Seguramente no serás interesante para los hackers, pero tienes que tener en cuenta que cuanto más digitalices, cuanto más tecnifiques, más puertas estás abriendo a que alguien externo pueda entrar y extraer información, modificar información, etc. El hackeo no solamente tiene que ver con grandes organizaciones, la tecnificación está llevando a sistemas de hackers que están hackeando desde las bombas de insulina que están conectadas con Internet, a marcapasos, a los sistemas de guía o de seguridad que tiene un vehículo. Entonces, el tema de ciberseguridad dentro de Facility Management para mí es un área que no tenemos contemplada y que desde luego da para muchas conversaciones. Entonces, todo esto es un poco una presentación general de lo que significaría digitalización y tecnificación con las distintas tecnologías para ver qué es lo que nos vamos a encontrar ya o dentro de poco tiempo dentro de lo que es Facility Management. Nosotros, como os hemos dicho al principio, hacemos consultoría, hacemos formación y tenemos un área de investigación. En el área de investigación hacemos muchos proyectos de muchos tipos y entonces estamos trabajando ahora con un proyecto europeo, un proyecto de funding, de financiación europea, donde lo que vamos a hacer es estudiar la digitalización en los procesos en los servicios de los procesos de Facility Management. El proyecto lo empezamos hace unos meses y acabará seguramente en agosto de 2021. Y lo que vamos a hacer es, vamos a medir el nivel de digitalización a nivel internacional. En este caso, nosotros como FM House vamos a hacerlo de algunos de los países de habla hispana, aunque el proyecto sea europeo, y lo que vamos a hacer es medir dentro de los distintos elementos, de algunos de los he contado y de otros, qué interpretación tiene tanto para proveedores como para clientes finales, como para estudiantes o profesores o investigadores en caso de que los hubiera. Nosotros somos uno de los 4 socios con la Universidad de HBW, que es una de las universidades más grandes de Stuttgart, la Metrópoli de Helsinki y la Universidad Politécnica de Madrid, con la que llevamos tiempo trabajando y con la que tenemos las acreditaciones profesionales que ya hemos hablado con APFAN y a las que podéis tener acceso. Entonces, el test os mandarán de APFAM un link para que lo podáis rellenar y podáis dar vuestra opinión y cuando esté el resultado sacaremos un informe sobre el nivel de digitalización del Facility Management en Perú. Esto es parte del mensaje que os quería dar al final y con esto concluye esta pequeña presentación de digitalización en Facility Management. Muchas gracias, David. Como siempre, tocas temas muy interesantes. Y bueno, en nombre de la asociación, pues quiero darte las gracias nuevamente por este apoyo, del cual siempre, pues, tú eres la persona que apoya bastante a nuestra asociación. Y bueno, no sé si es que tuvieras algunas palabras finales como para poder despedir este webinar. Sé que, si no me equivoco, son 3 de la mañana donde en España, no sé si estarás en España en este momento, pero... Estoy en España y son las 3 de la mañana. Correcto, entonces... No, pero sí, yo estoy bien, no tengo problemas. Si hay preguntas, si queréis comentar algo, yo estoy encantado. bueno, simplemente, David, para no quitarte más tu tiempo, agradecerte pues el tiempo y no sé si es que tendrás algunas palabras adicionales como para poder ir cerrando este webinar, ¿no? No, bueno, yo agradeceros la invitación. Yo espero que os haya podido ilustrar un poquito sobre aspectos generales de digitalización, las capas que tenemos de digitalización FM, cómo hay que entender
bueno, pues a la organización a la que servimos y el tema de edificios, la parte de la gestión de esa información y la parte de tecnificación con las distintas tecnologías que pueden aparecer. Lo que yo no sé es si, Bruno, hay alguien que tenga alguna pregunta. A ver, déjame hacer alguna consulta. Dame un ratito. Sí, bueno, me acaba de llegar una pregunta. De Luis Macías, agradece pues la presentación. Y lo que indica es, además de determinar el nivel de digitalización de una empresa, ¿cómo definir las herramientas digitales que conviene aplicar en la gestión del FM? Bueno, a ver, yo creo que el mensaje es, primero, identificar muy bien qué entiende tu empresa por FM, cuáles son las competencias que tu empresa te ha dado como FM, como departamento de FM, y luego ver que la inversión que haces tecnológica y en aprendizaje compensa con la capacidad que tienes para tomar decisiones o para analizar información. La tecnificación te tiene que servir para mejorar en el tiempo de respuesta, en el conocimiento que tienes, aumentar la satisfacción de las personas, reducir los tiempos de entrada, no sé, tiene que justificarse. O sea, la tecnología no es para que haga bonito. Muchas empresas veo que tienen herramientas tecnológicas bastante impresionantes, pero que yo creo que no compensa. Entonces, bueno, se pueden permitir el lujo de comprar cosas caras, pero que luego no utilizan. Y otras al revés, ¿no? Que con soluciones muy imaginativas y muy baratas dan un nivel de respuesta muy grande. Por ejemplo, yo he visto hay sistemas de estos de papel en el baño, de papel de servilletas cuando te secas las manos, que van contando la cantidad de hojas que vas sacando y te manda el número. Y eso tiene un coste. Y les pregunto, ¿esto se cuenta? Y dicen, no, bueno, así sabemos si queremos. Entonces te has gastado en un equipo que vale un dinero y hay otras empresas que le ponen debajo de la toallita un sensor, un LDR, un sensor de luz, que cuando tú coges la servilleta, él ha visto que has pasado. Entonces tiene un pequeño contador que le lleva a la persona y cada 1000 van y lo cambian. O sea, entonces están aportando soluciones con costes muy diferentes. Una tiene un coste alto que no lo utiliza y otra tiene un coste muy bajo y que se utiliza. Entonces, para mí el criterio sería, tienes que compensar. Seguramente tu organización no te va a dejar invertir en tecnología si tú no justificas un retorno de inversión o un beneficio de algún tipo. Entonces, yo creo que para mí la dosis, o sea, la palabra es una dosis de realismo y una dosis de coherencia, porque vamos, si ves presentaciones de aspectos tecnológicos son brutales. Las gafas se mueven, los sistemas. ¿Vale? Ok. Tengo acá una pregunta de Jonathan Castro de Cebre, Perú. En este contexto, ¿cuál será el nuevo perfil del profesional de FM? Yo creo que la respuesta empieza parecida a la de Luis, dependiendo de qué te pida tu empresa. O sea, si el director de FM es responsable de todas las áreas, pues tendrá que tener un responsable de tecnología de FM. Si la empresa es grande, todavía más. Si el responsable de FM tiene un equipo para que hagan limpieza y mantenimiento y poco más, pues en la capa de tecnología seguramente no serás tú el responsable de llevarla, sino que externalizarás a un buen proveedor que te meta esa dosis de tecnología o que seguramente él te va a ofrecer soluciones que tú no conoces. Entonces, tiene que ver primero con qué entiende tu empresa como que son tus responsabilidades de FM, cómo las estructuras y luego tu modelo. Hay empresas que tienen más o menos cosas externalizadas. Entonces, cuantas menos cosas externalizadas tengas, más capacidad tienes que tener de saber lo que está pasando, más tecnología seguramente vas a tener que implantar. Y al revés, cuantas más cosas tengas externalizadas, la tecnología te la van a tener que poner los proveedores. Tú tienes que entender que tiene un coste, porque obviamente la tecnología no es gratis, pero tienes que valorar qué te compensa lo que estás pagando. Entonces, el perfil del FM va a depender mucho de la empresa, pero yo creo que una de las... tengo una pregunta porque no os lo he contado. El proyecto este que os he dicho de FM Goes Digi, vamos a medir el nivel de digitalización de FM en distintos países. Y como resultado final, lo que vamos a hacer es, vamos a asesorar a las universidades donde se hace formación de FM
qué es lo que se debería estudiar en la carrera de FM sobre digitalización. Y en este caso, digitalización y tecnificación, ¿de acuerdo? O sea, cuáles de estas cosas que hemos visto deberían saberse dentro de una carrera de FM para que las personas, los profesionales del Facility Management, sean capaces de aplicarlo en sus trabajos. Ok, tengo otra pregunta de Alex Tocto. En el triángulo de digitalización, la base la forman 1, los procesos y 2, las personas. Si estas dos bases no son sólidas, el punto 3, tecnología, no funcionará por más que sea la mejor del mundo. Es como más que pregunta, es un comentario, no sé qué Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el triángulo que normalmente donde se pone la tecnología. Lo que pasa es que cuando se habla de la tecnología, las personas y los procesos, eso se refiere normalmente al core business, a lo que es el negocio de la empresa. Nosotros tenemos un poco nuestras capas porque nosotros somos un área de soporte. Entonces, los procesos que nosotros implantemos tienen que estar bajo el beneplácito de lo que es el core, de lo que es la organización. Y las personas son elementos a los que nosotros damos apoyo. O sea, ese triángulo es totalmente cierto, aplica principalmente a lo que es la organización. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro vínculo con las personas es el que las personas están allí porque las ha puesto la organización, no nosotros. Cuando hablas de digitalización dentro de la organización, ellos son los que eligen los procesos, ellos son los que eligen las personas y ellos son los que determinan la digitalización. Y ese es el triángulo. En nuestro caso, las personas son las que tiene la organización, que tenemos que dar soporte, los procesos son con los que nos tenemos que alinear, que es la parte del core, y la parte de la digitalización es lo que a mí me compensa hacer para dar soporte a esa organización. O sea, que es totalmente es ese triángulo, pero ese triángulo aplica normalmente a lo que es el core business, ¿vale? Por eso nosotros lo tenemos un poquito diferente. Por eso he puesto la parte de Facility Management en el centro. Pero sí, si la digitalización, la tecnificación no soporta los procesos, sino que es al revés, que el proceso se tiene que adaptar y nos sirve para que las personas hagan lo que tienen que hacer, en nuestro caso les den el soporte, no tiene ningún sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Ok, la siguiente pregunta de Hugo Rangel Garfias de TQP. No se ha mencionado el Internet de las cosas. ¿Podrías, por favor, comentarnos algo al respecto? El Internet de las cosas es una muy buena pregunta. El Internet de las cosas no es que no se haya nombrado, es que está metido en muchos de los elementos que nosotros hemos visto. Cuando nosotros hicimos la clasificación de los servicios, el Internet de las cosas sería como decir los ordenadores. O sea, el Internet de las cosas está en los sensores, está en los dispositivos que transmiten información, está en los sistemas biométricos, o sea, cualquier cosa que esté conectada con Internet es algo vinculado con el IoT. Entonces, el IoT para nosotros se descompone en muchos de los otros elementos donde está. Entonces, no es que no esté como tal, sino que lo hemos desglosado en distintos aspectos. Tenemos un mapa de todos los sitios donde aparece el IoT. Por eso el IoT lo hemos sacado, pero es una buena pregunta. O sea, por eso está sacado. El IoT está vinculado a muchos de los otros aspectos que hemos visto ya. Ok. La siguiente pregunta es de Jessica Salvatierra. ¿Qué tips podrías compartirnos para manejar de forma eficiente la gestión del cambio en digitalización y tecnificación? Yo creo que los tips generales de cuando hacemos gestión del cambio, tienes que entender muy bien, o sea, tienes que tener el punto de partida y el punto final. Los tienes que tener muy claros. Tienes que identificar a los stakeholders. Tienes que hacer un mapa de interés de los stakeholders. Son más jóvenes, son más mayores, cómo les va a afectar. El cambio no nos gusta. El cambio tecnológico es algo más sexy que otros cambios. Cuando hacemos un cambio de espacios, cuando hacemos un cambio de un procedimiento, nos cuesta un poco más. El cambio tecnológico parece que es como más divertido. Entonces, lo que hay que hacer es analizar muy bien el camino que llevan en ese cambio cada una de las personas. Normalmente, cuanto más mayor es la persona, más difícil es que acepte ciertos cambios, ¿ok? Pero está el pico, que es el totalmente contrario, el que es un friki de la tecnología y aunque sea del grupo de los más mayores, la suele aceptar rápido. Como tips yo te diría, el acompañamiento tiene que ser mucho más cercano. También dependiendo de qué estés cambiando. No es lo mismo que cambies un sistema de helpdesk o un sistema de registro de salas o un sistema que cambie el vínculo o la reserva de los espacios de trabajo, que puede ser uno de los cambios que más se está llevando a cabo ahora mismo, de un sistema de gestión de información de la organización, pues que prácticamente no te toca, o que tu tarjeta es digital y ahora tu tarjeta sirve para
Otro de los cambios típicos, tu tarjeta de identificación sirve tanto para sacar fotocopias, para sacar un café, para sacar una chocolatina de la máquina, para pagar en el comedor o para entrar en el parqueadero. O sea, hay cambios que no suponen una adaptación grande, aunque sí tecnológicamente suponen un proceso mayor y quienes tienen que cambiar son los responsables de los servicios y el usuario final prácticamente no lo nota, y al revés, cuando el usuario final tiene que pasar por un proceso de relación con esa tecnología muy distinto. Entonces, identifica qué es lo que vas a cambiar, ten muy claro dónde vas a llegar, valora muy bien los objetivos, pero sobre todo las capas, ese mapa de stakeholders, analiza bien quiénes son y dónde están en cada momento. Pero no es tan difícil como otras cosas. Ok, la siguiente pregunta de Sharon Grandos. ¿Cuáles son las aplicaciones más usadas que todo FM Office debe manejar? ¿Y qué indicadores miden en digitalización? De FM Office, o sea, no habla del Office de Microsoft, habla del Facility Management de la oficina. Supongo que sí. No sé si Katia podría precisar un poco al respecto. Y lo que sí es qué indicadores miden en digitación. Ese es bueno. ¿Qué indicadores miden digitación? Pues no lo sé. No sabría decirte. Vamos a pensar. Bueno, el papel, o sea, por supuesto. O sea, el primero es papel. Cantidad de papel que se maneja, incluso el llegar a, o sea, si te puedes permitir el liberarte de las impresoras y el liberarte de las fotocopiadoras. Eso es un nivel muy alto. Cuando ya las tienes, si estás en proceso de digitalización, la disminución de ese consumo de papel. Luego, la cantidad de información que está centralizada, que está accesible y que tiene jerarquías sobre la actividad del FM. Pero eso estaría en la parte de digitalización. En cuanto a la empresa, un indicador clave podría ser las horas que dedicas al manejo de información. O sea, cuanto más digitalizado esté, menos tienen que ser esas horas. O sea, contando ya que no tienes papel, sino que tienes dedicación. Y esa información puede ser tanto para registrar, para controlar, para evaluar o como para tomar decisiones de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que esos dos pueden ser, o sea, uso de papel y dedicación horaria a gestión de información. Modelo de reporting, ¿qué tipo de modelo de reporting está? ¿Cómo se maneja la información? Es una buena pregunta. Tendría que ver también dependiendo de cada tipo de empresa, claro. No es lo mismo una oficina donde tienes una actividad centrada en la productividad de las personas y lo que pasa en el edificio no es vinculante, que en un centro comercial que cada euro que gastas o cada peso que gastas o cada sol que gastas está vinculado con la cuenta de resultados, donde la información que tendrías que gestionar tiene que ser en tiempo real y se tiene que poder decidir, ¿no? Si te estás pasando del gasto, puedes perjudicar a la organización. Es una buena pregunta. Para precisar un poco la pregunta anterior es, ¿cuáles son las aplicaciones más usadas que toda oficina de FM debe manejar? Excel, vamos, sin ninguna duda. Yo cuando alguien me pregunta, oye, o alguien nos pide, oye, queremos que nos asesoréis en la selección de una herramienta. Mi pregunta es, ¿cuántas Excel tienes? O sea, si no tienes muchas Excel, muchas Excel, y no tienes automatizada la función de las Excel, no te metas con herramientas, porque una herramienta no te va a solucionar la carencia de la actividad de datos. Para mí Excel yo creo que es clave. Herramientas, yo creo que cualquier herramienta de diseño, pequeñas herramientas de gestión de proyectos, pero es que vuelvo a la misma respuesta, dependiendo de lo que la empresa te diga que tienes que hacer como FM. Por ejemplo, yo entiendo que una empresa, un departamento de FM tiene que tener una gestión de proyectos y cambios internos, casi todas. Pero si tú no lo llevas, o sea, una herramienta de gestión de proyectos para mí es clave. Una herramienta que tenga un vínculo con la gestión de incidencias, para mí es clave también. La herramienta puede ser más o menos avanzada, pero Excel yo creo que te resuelve muchas de esas cosas. Obviamente marcas comerciales no te voy a dar, pero vamos, yo creo que esas... Pensad una cosa, cada herramienta, o sea, existen herramientas que son herramientas integradas, lo que llamamos los IWMs, los Integrated Workplace o los CAFM.
y hacen de todo. Pero igual que tienes 10 herramientas que hacen de todo, tienes 300 herramientas que hacen reserva de salas. Y hay herramientas que solo hacen reserva de salas, hay herramientas que solo hacen reserva de parking, hay herramientas que solo hacen gestión del reporting, hay herramientas que solo hacen cobro o pago de energía. O sea, hay herramientas genéricas que hacen de todo y hay cientos de herramientas que hacen solo una o dos cosas. Entonces, dependiendo de lo que necesites y dependiendo de tu tamaño, te tendrás que ir a algo chiquitito, fácil, barato de implantar o a algo más grande, más caro y más duro de implantar. Ok, la siguiente pregunta es Javier Rosero, desde Colombia. Bueno, nos agradece la invitación. Gracias, Javier, por estar conectado. La pregunta de él es, ¿existe actualmente certificaciones de FM para tecnología? No. No existe ninguna certificación. Nosotros tenemos un curso de especialización de herramientas y tecnología, que es un curso específico que nosotros hacemos para herramientas y tecnología, pero es un curso de especialización, no es una certificación. Y luego las certificaciones hay que tener cuidado porque cuando alguien estudia una carrera de 3 o 4 años o hace un máster de 2000 horas y luego alguien te da una certificación haciendo 30 horas, no tiene mucho realismo. Pero las certificaciones que hay sí que las hay sobre herramientas, a la hora de implantar herramientas, pero no genéricas de certificación. Esta es una de las cosas que queremos hacer no una certificación, sino lo que queremos hacer es saber qué se tiene que estudiar de tecnología en las carreras de FM. Cuando acabemos el estudio estará disponible. Es un estudio financiado por la Unión Europea, o sea que estará disponible para cualquiera que lo quiera ver, ¿vale? Lo que te puedo adelantar, sin haber terminado los resultados, es que dependerá mucho del tamaño de la organización para que sea recomendable saber de ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que BIM es imprescindible que se sepa por lo menos lo que es BIM y cómo se maneja. Pero claro, si tú estás en una organización donde tú no tienes nada que ver con construcción ni con reformas y lo externalizas todo, pues el BIM no te va a servir. Pero bueno, hay que justificar eso, ¿no? ¿Qué meterías dentro de una posible certificación? Okay, bueno, a ver, déjame responder. Que yo sepa, por si acaso, que yo sepa, no hay ninguna certificación de tecnología, ¿vale? No quiere decir que en algún país exista, yo no sé todo lo que hay en todos los sitios. No puedo tampoco ser rotundo en la respuesta, ¿vale? Por eso, perdonadme. Ok. La siguiente pregunta de Artemio Silva de FMSAC. Podemos concluir que la pandemia ha acelerado la digitalización en 360 grados y que las empresas cliente están dispuestas a invertir en aplicaciones digitales o debe ser un valor agregado de las empresas proveedoras de FM. A ver, sí a la primera parte. Desde luego, se ha avanzado muchísimo en digitalización. Las empresas entienden que hay que trabajar de una forma diferente. Yo creo que eso es una puerta abierta a que los proveedores de servicio ofrezcan soluciones diferentes. Lo que tienes que ver es el coste. O sea, lo que hay que hacer siempre es justificar el coste y que la inversión a la empresa que sea le compensa. Yo creo que quien de verdad tiene que empezar o sea, para quien yo creo que es imprescindible entender muy bien los niveles de tecnificación, digitalización, ¿vale? Por mantener esa diferenciación, es a los proveedores de servicio. Hace 2 años estuve de jurado en los premios de innovación de la Asociación Británica, CFM, hace 2 años, ¿eh? Y los sistemas que había de digitalización, de detección de información, eran brutales. Era el premio de innovación. Pero ya había unos ratios de los consumos que te dan los equipos estos que te limpian el suelo, los cambios que te dan o la caída o sea, la disminución en tiempos de no disponibilidad de servicio, sensores que detectan cuántas personas están en los sitios, o sea, era tremendo. Entonces, eso es algo, blockchain, por ejemplo, me parece para la gestión de incidencias en empresas que tienen miles de incidencias al día, me parece que es necesario. O sea, yo lo veo como si alguien le preguntas hoy en día, oye, ¿tú crees que te hace falta un ordenador para trabajar? Hostia, todo el mundo diría,
Sí, sí, claro, como no, yo no podría trabajar sin un ordenador o sin un correo electrónico, sin un... Pero claro, sin un ordenador lo entiendo, pero sin un correo electrónico, claro, hay gente que dice, no, yo no podría trabajar sin un correo electrónico, pero la tendencia es que el correo electrónico está anticuado. O sea, el correo electrónico, ya venimos diciendo hace tiempo que ha muerto. O sea, nosotros en FM House trabajamos muy poco con correo electrónico porque tenemos todo aplicaciones interiores internas, donde lo que hacemos es intercambiar comunicaciones, archivos, y ya no es te mando un correo, me lo bajo, lo cojo, lo subo. O sea, es otro tipo de ecosistema donde trabajamos. Entonces, tienes que saber qué es lo que se va a implantar y tienes que invertir. Si no, vas a estar anticuado. Entonces, yo creo que los proveedores de servicio tienen que tener esa avidez de saber qué es lo que está pasando y ofrecérselo a sus clientes. Pero la pandemia, yo creo que lo bueno de la pandemia, lo he dicho en las últimas charlas que he estado dando, yo creo que la pandemia ha abierto los ojos de la importancia de los proveedores de servicio. Yo siempre defiendo y defenderé a los proveedores de servicio porque para mí, o sea, si yo diseño un modelo de FM muy avanzado y no hay un proveedor que sea capaz de dar el servicio, mi trabajo desaparece. Entonces, para mí, todo lo que sea ayudar a los proveedores y que estén ahí es súper importante, pero también denotan el grado de madurez de un país. Cuanto más maduros y más potentes sean los proveedores de un servicio, más potente será el grado de madurez de FM de ese país. Entonces, yo creo que son un poco ese motor que tiene que andar un poquito por delante. Pero bueno, yo creo que esta pandemia ha servido para darles el reconocimiento que, bueno, pues que no siempre han tenido. Esas apretadas de te ahorro un 10% baja y tal, yo creo que algunas, bueno, espero que dure. Se les habrá pasado, eso espero. Ok, David, no hay más preguntas Vale, siguientes. Bueno, agradecerte nuevamente. Como anteriormente le he dicho, eres un amigo de la casa. Gracias por el tiempo. Gracias por encantado. darnos unos minutos de tu madrugada, de tu sueño. Y No pasa no nada. sé si... Esta es mi hora de acostarme normalmente, o sea que yo hasta estas horas estoy trabajando, o sea que no ha sido un gran esfuerzo, de verdad. Ok, bueno, gracias nuevamente. No sé si tuvieras unas palabras finales para poder cerrar. Bueno, Estuve yo ahí. lo que os he dicho antes, agradeceros como siempre la invitación. Para mí es un placer poder ayudaros, ayudar a la asociación, todos los que sean socios, oye, enhorabuena porque yo creo que lo que estáis haciendo está muy bien y los que no seáis socios, pues que os hagáis socios, ¿eh? Que yo creo que es para lo que son las asociaciones. Las asociaciones son el motor de los países y bueno, yo creo que hacer las cosas bien, hacer las cosas con ética, llevad un buen nombre del FM tanto a vuestros clientes o a vuestras organizaciones, yo creo que es importante para todos y para el futuro de nuestra profesión. Espero que podáis responder el cuestionario. Son 4 minutos, o sea que es algo bastante rapidito, es parte de las cosas que hayáis visto. Os lo mandarán, yo creo, desde la asociación, ¿verdad? Os mandaremos un Sí, link correcto. para que la Sí, gente lo no, pueda esto justo contestar. quiero contar. Podemos compartirlo con todos nuestros asociados. Sí, sí, perfecto. Y cuando esté el informe, por supuesto, lo hacemos de la mano de APFAM, o sea que yo creo que es bueno. Cualquier cosa que os podamos ayudar, cualquier idea para hacer estudios, cualquier cosa, estamos abiertos, encantados a que podéis contactar con nosotros. Ahí tenéis mi perfil de LinkedIn, si alguien no es contacto, aceptamos a las personas. Y lo dicho, oye, que estamos para ayudaros siempre que nos pidáis y un placer colaborar con vosotros, ¿vale? Nuevamente, gracias David y gracias por hacernos partícipes pues, de este estudio. Nosotros gustosos en colaborar en todo lo que sea necesario, pues que haga que la disciplina vaya creciendo y desarrollándose, ¿no? Bueno, no me queda más que nada agradecerte, David, agradecer a todos las personas que se han podido conectar y quisiera invitarlos pues al próximo webinar titulado El agua, volviendo a valorar lo importante, para el próximo miércoles 12 de agosto a las 7:30, y estará a cargo de 2 expositores, ¿no? Luis Aspillaga y Luis Velázquez. Sin más nada que decir por el momento, nuevamente gracias David y gracias a todos los asistentes. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao David. Nos vemos.